y a todos los que están aquí por abusar de su tiempo. Yo voy a intentar ubicar, digamos, lo mejor posible el desarrollo del conflicto, porque hay que enhebrar estas tres cosas que mencionó acá el compañero a quien yo le digo el ruso. Por obvias razones. Lo primero que me parece que no fue bien percibido por el conjunto de la sociedad, y en todo caso el gobierno nacional no pudo describir claramente, es que el conflicto con el bloque agrario se desató en los albores de una crisis internacional. Primera cosa que parece muy difusa, muy superficialmente tratada, no solo por los medios que obviamente están en contra de este gobierno y de los intereses nacionales, sino por la propia descripción, el relato que hace el gobierno nacional. ¿Y por qué? Yo voy a repetir palabras más o palabras menos los conceptos que utilicé cuando fui a la comisión de la Cámara de Diputados de Asuntos Agrarios para expresar cuál era el punto de vista y la opinión de los trabajadores respecto a la resolución 125 en aquellas semanas y en aquella etapa donde los chacareros, o los denominados chacareros, habían prácticamente copado el Congreso de la Nación. Todos nosotros no vimos las imágenes de los chacareros, de los dueños, de los patrones de la ruta, subidos arriba de las bancas de los parlamentarios impidiendo la sesión de diputados. Estas imágenes prácticamente no se vivieron, o tuvieron muy poca difusión. A tal punto que al secretario de Agricultura de aquel momento no lo dejaron intervenir. Yo por aquel momento me preguntaba qué cuerno estoy haciendo yo acá con todos estos ñatos que no me van a dejar hablar. De todas formas, voy a repetir aquellos conceptos porque me parecían que eran válidos en aquel momento, hace más de un año y medio, y son válidos ahora. Primero porque había una crisis internacional. Había comenzado por el lado de los alimentos, lo cual ponía en riesgo la seguridad alimentaria, no en nuestro país, en el planeta. Ya había por lo menos 23 países que habían entrado en rebeliones populares, y no justamente alrededor de la soja ni del trigo, sino del arroz. Los conflictos más fuertes se habían dado en las regiones asiáticas, y no pocos países habían tenido que declarar el toque de queda porque había saqueos inmensos en los lugares, porque estaba en riesgo la seguridad alimentaria. Esto hizo que el precio de los alimentos tuvieran una disparada fenomenal, y que como consecuencia de eso, de la alza de los precios de los alimentos, los fondos especulativos que todavía no habían entrado en la debacle financiera que hubo tiempo después, especularon fuertemente sobre el valor de las materias primas, muy fuertemente. Todo el excedente de dinero que estaba dando vuelta en el mundo aterrizaron sobre las materias primas y especularon fuertemente con el precio de los alimentos. Primera cosa que no se tomó en cuenta, o en todo caso los formadores de opinión pública no explicitaron con toda precisión. El segundo punto era que estábamos en el medio de una crisis energética de la que todavía el planeta no sabe cómo se va a resolver finalmente. Muchos expertos dicen que estamos al final de la matriz energética conocida a través del petróleo, y que realmente estamos marchando hacia otra etapa. Recordemos que en aquel momento el precio del crudo, el barril, estaba en $150. Con lo cual, no solamente había un alza de los componentes que aseguraban la producción, sino que además había un fuerte impacto sobre los químicos, que son todos derivados del petróleo o de los hidrocarburos. Esta cuestión en ningún momento tampoco estuvo presente a la hora de
abordar todo el debate. El tercer elemento era el impacto ambiental. El impacto ambiental ya está produciendo perjuicios económicos considerables. Desde mi punto de vista, a pesar de que hay lentamente una toma de conciencia acerca de que si realmente no tomamos medidas de fondo alrededor de este fenómeno, vamos a tener problemas muy serios. Primero van a ser económicos y después van a ser de características humanas descomunales, porque los informes que se tienen presentes están hablando de más de 80 millones de refugiados climáticos. Empieza a aparecer la figura del refugiado climático. A eso no lo corre ni la hambruna, ni una guerra, ni ninguna convulsión. Lo corre que en el lugar donde está viviendo hoy no puede vivir más. Entonces, digo, este otro aspecto tampoco fue considerado. Y yo recuerdo que una de las cosas que puse de manifiesto en aquel momento era: ¿cómo vamos a discutir el tema del control de los recursos naturales o del acceso al agua potable? Muchos de los cultivos que hoy son la vedette requieren de enormes cantidades de agua potable, de riego, y además esto está íntimamente relacionado con los cambios abruptos en el clima, la sequía o las recurrentes inundaciones, de modo tal que todavía estamos bastante lejos de Tartagal. Y Tartagal, compañeros y compañeras, se produce porque al extenderse la frontera agrícola en los lugares donde antes estaba el monte nativo, lo que se produce son las imágenes y las situaciones recurrentes que todos vemos por la televisión. De modo tal que tampoco este elemento central en el debate fue incorporado a la discusión. Y otra de las cuestiones que también estaba íntimamente ligado era el tratamiento del suelo, la aparición de los agroquímicos y fundamentalmente la tenencia de la tierra. Ustedes habrán advertido que si hay un tema que no aparece en la discusión, es la tenencia de la tierra. Justamente, que fue uno de del valor fundante de la Federación Agraria Argentina, la lucha contra el latifundio. Y la concentración de la tierra es un elemento central en todo el continente, en toda América Latina. Si hay un continente injusto por esa característica, está en nuestra región, porque por eso se explica el movimiento Sin Tierra en Brasil o toda la lucha de los campesinos a lo largo de la historia de nuestro continente. Entonces, no olvidemos que, por ejemplo, en nuestro continente fue el primer continente que parió una revolución campesina, México, 1910. Entonces digo, este tema de la tenencia de la tierra tampoco estuvo presente en el debate. No lo está hasta el día de hoy, porque los dirigentes de la Federación Agraria saben que si incorporan este tema en la discusión se rompe el bloque agrario. Se rompe porque los socios no van a acompañar una discusión de esta naturaleza, justamente porque tienen intereses creados. Y finalmente, por eso yo dije, yo no estoy acá a nombre de discutir o de avalar o de acompañar un apellido, una administración. Yo estoy aquí en el recinto parlamentario para avalar un modelo económico que hasta ahora nos ha devuelto conquistas sociales y que nos ha devuelto crecimiento económico y multiplicación de puestos de trabajo, pero fundamentalmente estoy porque esta extensión del conflicto lo que está acarreando es despidos, suspensiones y caída de la actividad en todas las industrias que están ligadas al sector agroexportador. Entonces por eso estoy aquí, más allá de que yo pienso, en nombre de la Confederación General del Trabajo, que hay que profundizar estas medidas.